Ok. ¿Cómo ha estado? ¿Festejando mucho? Ok. Esta noche, fíjese bien, tengo como la tercera parte de un tema que abrimos hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Y usted debe recordar de qué hemos estado hablando. A ver, ¿de qué hemos estado hablando? ¿Qué? Levantar el tabernáculo de David, sí, efectivamente. Esta noche, fíjese bien, quiero hablar como una tercera parte de eso, ¿ok? Y para eso pues le voy a pedir toda su atención, completamente, ¿ok? Deje el bollito para el rato, acuérdese de guardarme un pedacito, me gustan mucho los bollitos. No se crea, disfrútenlo completamente. Entregamos 2 mensajes, 2 pláticas, los 2 fines de semana anterior. La primera fue así como para abrir algo que es sumamente importante para nuestro Dios, levantar el tabernáculo de David. ¿Ok? Fíjese bien, la Biblia, recuerde, en Amós 9:11 habla acerca de esto. Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Ok? Quiero que observe esto. Dios habló a través primero, se oye medio sordo esto. Dios habló primero a través de un profeta. Acuérdese que la Biblia muestra también que él no hará nada, ¿verdad? Sin que revele primero sus secretos a sus siervos, los profetas, así dice. ¿Ok? Y eso de no hará nada es una cosa absoluta, o sea, siempre va a ser así. Él siempre va a hablar sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Entonces, a Amós, o a través de Amós, un día él dijo: levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Ok? Y en un proceso de 4 etapas, sigo yendo así medio raro, medio sordo esto, no sé. En un proceso de 4 etapas dice: cerraré sus portillos, etapa 2, levantaré sus ruinas, etapa 3, y lo edificaré como en el tiempo pasado, etapa 4. ¿Ok? Entonces fíjese bien, él piensa hacernos volver a algo que en el pasado estuvo operando así, funcionando así, y funcionaba muy bien. Y es algo que él piensa hacer volver sobre la tierra. ¿Ok? Esto mismo lo retomó el apóstol Jacobo, ¿verdad? Y fíjese bien, en Hechos capítulo 15, 16 y 17, la Biblia dice así. Hechos 15, 16 y 17, desde el 16 por favor, primero. Después de esto volveré, dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Observe esto: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El Señor tiene un gran propósito, fíjese bien, en medio de esto, que el resto de los hombres, y estamos hablando de que millones y millones de hombres, ¿verdad?, busquen al Señor. Le decía desde hace 2 semanas que la Biblia dice que el resto de los hombres buscará al Señor. ¿Cómo lo hará? A través del tabernáculo de David que haya sido levantado. ¿Ok? No caído, sino una vez que haya sido ¿cómo? Levantado. ¿Ok? Entonces fíjese bien, usted verá si esto no es importante para Dios o en los planes de Dios, puesto que Él busca llegar a todos los hombres, ¿ok? A todos, absolutamente los hombres, ¿ok? Y yo creo que esto es de sumo interés
en los planes de Dios, antes de los tiempos finales o en los tiempos finales. ¿Ok? Le he estado hablando acerca de esto. Dios piensa hacer esto. ¿Ok? Y la semana anterior, fíjese bien, fue como enseñar acerca de cómo Él piensa hacerlo. ¿Ok? De cómo piensa hacerlo. Lo primero es que tenemos que darnos cuenta que ese tabernáculo está caído completamente. Y la razón por la que cayó es porque los hombres de Dios, los ministros, ¿verdad?, habían dejado puertas abiertas. Fíjese bien, puertas abiertas podemos decir. En Salmo 79, versos 1 y 2, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, algo que pasó con los ministros. Y la Biblia dice así: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Está hablando, fíjese bien, de que hombres y mujeres, ministros, ¿verdad?, en realidad se contaminaron. Y al contaminarse, contaminaron completamente, ¿verdad?, el ministerio. Y entonces Dios simplemente no puede operar cuando el ministerio está contaminado. Necesita vasos, ¿verdad?, que realmente estén en limpieza, en santidad. ¿A qué me refiero? Personas, hombres y mujeres que estén viviendo realmente en santidad. Escúcheme, ha sido un problema de todos los tiempos que los ministros, ¿verdad?, se contaminan con el pecado. ¿Cuántos me están escuchando? De uno y otro lado, ¿verdad? Me refiero a que en cualquier lugar ha sucedido, ¿ok? Y los ministros se contaminan por causa del pecado. Pero Dios está pensando, fíjese bien, antes de los tiempos del fin, levantar una generación, ¿verdad?, en la cual esté su nombre y su poder completamente, ¿ok? Y levantará, quiero decirle, a muchísima gente, levantará muchísimos ministros para estos tiempos del fin, y Él piensa hacerlo, ¿ok? Ahora, la semana anterior, allá en Figlos, fíjese bien, lo que yo intentaba explicarle a usted es lo siguiente: ¿cómo piensa Dios hacer esto? ¿Ok? Al mismo tiempo que existe el plan y que Él tiene un proyecto, vamos a decirlo así, en los términos que usted y yo utilizamos, ¿verdad?, términos coloquiales. Al mismo tiempo que Él tiene un proyecto, fíjese bien, la semana pasada, en base a lo que vemos, por favor, en Marcos capítulo 11, verso 17. ¿Ok? En Marcos capítulo 11, verso 17, donde dice: y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros, ¿qué dice?, la habéis hecho, ¿qué?, cueva de ladrones. Entonces, fíjese bien, ¿de qué estaba hablando Jesús con eso? Bueno, la casa, recuerde, somos nosotros. El templo somos nosotros. El tabernáculo somos nosotros. La morada, ¿verdad?, del Espíritu Santo somos nosotros. Eso yo creo que está bien claro para todos, ¿verdad? Y entonces, fíjese bien, esta morada que es nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestra carne, en lugar de estar, fíjese bien, totalmente sujeta al Espíritu, estaba en muchos casos súper contaminada con el pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Entonces Dios no puede operar así. Usted y yo somos los vasos a través de los cuales Dios va a operar. ¿Ok? Y Él necesita casas verdaderamente llenas, primero limpias y luego llenas de Él. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Para poder operar poderosamente, ¿ok?, en medio de los pueblos. Ahora, escúcheme, lo que Dios ha hecho, fíjese bien, y la Biblia lo dice, ¿ok?, claramente, es que Él, fíjese bien, pensó, y ya lo está haciendo, está dejando correr un río de revelación que pueda hacer que se levante ese tabernáculo caído de David. Si el río de revelación no existe, o si el río de revelación no está, de la manera en que estamos haciendo las cosas, los cristianos a nivel general, nunca se va a poder levantar el tabernáculo caído de David. Esa es la verdad.
Porque no hay entendimiento de la palabra, porque no hay conocimiento de Dios en realidad. ¿Ok? Por muchos lados hay mucha pasión, sí, ¿verdad? Hay mucho deseo, sí, ¿ok? Pero a final de cuentas no hay entendimiento de la palabra. Y aquí lo que importa es que haya un entendimiento y conocimiento de Dios. Porque la pasión, mi estimado hermano y amigo, la pasión y el deseo, el diablo se los lleva como si nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Como si nada se los lleva. No es cierto que usted y yo podemos estar súper apasionados por Dios un día y al día siguiente ya no queremos saber nada de Él. Muchas veces ha pasado eso. ¿Ok? Entonces, esto no es con pasión y con deseo enorme, ¿verdad? De querer hacer algo para Dios. Claro, esto también importa y es un ingrediente importante. Pero lo más importante es que usted y yo podamos entender y conocer a Dios. ¿Cuántos me escuchan? Eso es lo más importante. Que usted y yo tengamos entendimiento y conocimiento de Dios. Porque si usted y yo tenemos entendimiento y conocimiento de Dios, entonces vamos a poder usar los recursos de Dios, ¿verdad? Para poder vencer al enemigo. ¿Nos estamos entendiendo? Pero si no tenemos entendimiento y conocimiento de Dios, con pura pasión y con puro deseo, no se ganan las guerras, mis hermanos. Ni siquiera las batallas muchas veces. ¿Ok? Mucho menos las guerras. Y hablo de batallas porque en un sentido las batallas son solamente un elemento de una gran guerra. ¿Estamos entendiendo? Ahora, fíjese bien. Al enemigo, con pasión y con puros deseos y anhelos, no se le gana. Necesitamos entender a Dios, conocerlo, para saber utilizar todos los recursos que Él tiene. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, fíjese bien. Si usted y yo necesitamos conocer esto de Dios, ¿verdad? Los recursos que Él tiene, y si no levantamos el ministerio apostólico profético, yo le voy a preguntar a usted, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si la Biblia dice claramente que Él no va a revelar ninguna cosa sin antes habérsela dicho ¿a quién? A sus siervos, ¿quiénes? Los profetas. Por otro lado, también la Biblia dice que los apóstoles son los administradores de los misterios de Dios, fíjese bien. Entonces, tanto sea un misterio como sea un secreto, cualquiera de esas dos cosas, se necesita que se levante el apóstol, se necesita que se levante ¿quién? El profeta. ¿Cuántos escuchan? Y si no se levantan esos dos, entonces ni conoceremos misterios ni conoceremos secretos. Entonces, ¿de qué manera podremos vencer al enemigo? Le hago la pregunta. ¿De qué manera podremos vencerlo? Si no conocemos ni misterios ni secretos de Dios. Pero cuando se levanta el misterio, más bien, cuando se levanta el apóstol y el profeta y podemos conocer tanto misterios como secretos, entonces las cosas cambian y cambian muchísimo. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos me están entendiendo en verdad? ¿En verdad me está entendiendo? Imagínese una guerra, ¿ok? Imagínese una guerra y Dios que creó todas las cosas y conoce perfectamente al enemigo, porque Él lo hizo. ¿Porque Él qué? Sí, Él lo hizo, ¿ok? Dios hizo al enemigo, Dios hizo a Satanás, Dios hizo todo lo que el enemigo tiene, entonces Dios lo conoce. Pero ¿a quién se lo va a revelar? Primero a sus siervos los profetas, y también los misterios se los va a mostrar a sus siervos los apóstoles. Y de ahí al pueblo de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces necesitamos que se levante eso para que podamos tener todos los recursos de Dios a nuestro alcance y poder vencer al enemigo. De otra manera no vamos a poder hacerlo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Entonces eso es muy, muy importante. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, el río de revelación que Dios piensa o que está comenzando a hacer descender, lo muestra la Biblia tanto en el Apocalipsis como en el Génesis. ¿Ok? En los dos libros. Lo muestra la Biblia tanto en el Apocalipsis como en el Génesis. ¿Ok? Si usted y yo vamos por favor a Apocalipsis capítulo 21, verso 24, a partir de ahí, para no ocupar demasiado tiempo, Apocalipsis capítulo 21, verso 24, la Biblia dice,
Y las naciones que hubieren sido salvas, observe eso, y las naciones que hubieren sido ¿qué? Salvas, dice, andarán a la luz de ella. ¿Ok? Estamos hablando, fíjese bien, vaya al verso 21. Y la Biblia dice así: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿De qué está hablando? De la Nueva Jerusalén. ¿De qué está hablando? De la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Habla de 12 perlas, que son 12 puertas. Mismas puertas que están, fíjese bien, descritas en Nehemías. ¿Ok? Y quien entiende la operación o el funcionamiento de esas puertas, me refiero a la sabiduría que hay en esas 12 puertas, cuidado, porque va a levantar verdaderamente el reino. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Esa es la manera en cómo se levanta la iglesia para arrebatar el reino. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, 12 perlas. ¿Ok? Recuerde una cosa, dice la Biblia que las perlas, vamos a ver a Mateo capítulo 7, verso 6. Mateo 7, verso 6. No deis lo santo a los perros, dice, ni echéis vuestras perlas delante de ¿quién? De los cerdos. Entonces, escúcheme, las perlas no se le dan a ¿quiénes? A los cerdos. Se le dan solamente a los hijos, a los que quieren realmente conocerlo, los que quieren realmente entenderlo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces es sabiduría que Dios quiere entregar a sus hijos. ¿Ok? Para precisamente poder vencer al enemigo. ¿Ok? Ahora fíjese bien, nos regresamos a Apocalipsis 21, verso 24 ahora. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. ¿A la luz de quién? A la luz de la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Fíjese bien, les recuerdo una cosa, la Biblia muestra que la enseñanza es luz. ¿Que la enseñanza es qué? Entonces, las naciones que hubieren sido salvas andarán a la qué. Sí, pero quite luz y ponga enseñanza. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la qué. A la enseñanza de ella. ¿Estamos entendiendo? Andarán en la sabiduría de ella. ¿De quién? De la Nueva Jerusalén. Entonces, las naciones, observe algo, cuando Jesús fue aquella vez al templo y dijo, mi casa, casa de oración será llamada para las ¿qué? ¿Para las qué? Para las naciones, dijo. ¿Ok? Pero vosotros la habéis hecho, ¿qué dijo? Cueva de ladrones. ¿Por qué estamos tomando este verso? Precisamente porque este verso nos habla, ¿verdad?, de lo que Dios hará con las naciones, ¿verdad? Las naciones que hubieren sido salvas, dice, andarán a la luz de ella. Y luego dice, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Los reyes de la tierra traerán, ¿qué? Su gloria y honor a ella. Cuando dice la Biblia que los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la Nueva Jerusalén, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quiénes se está refiriendo? Porque habla de los reyes de la tierra. ¿Estamos entendiendo? ¿A quiénes se está refiriendo? Fíjese bien. Yo quiero mostrarle a usted a quiénes se están refiriendo. Váyase por favor, fíjese bien, primero que nada, a Mateo capítulo 19, verso 28. Y vean lo que la Biblia dice. Un día Jesús le dijo a sus discípulos esto. Capítulo 19, verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en ¿dónde? En el trono de su gloria. Y si hay un trono, ¿qué quiere decir? Que hay un ¿qué? Que hay un rey. Que el Hijo del Hombre, dice, se siente en el trono de su gloria. Vosotros, que me habéis seguido. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. ¿Ok? Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, deduciendo de esto, ¿quién es un rey? ¿Mandé? Sí, dijiste bien. Un discípulo es un rey.
En el reino un discípulo es un rey, un verdadero discípulo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Vosotros, les dijo a los discípulos, que me habéis seguido, os sentaréis, dice, ¿qué? Sobre 12 tronos. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Para juzgar, ¿qué dice? A las 12 tribus de Israel. ¿Estamos entendiendo? Entonces les está hablando a los discípulos. Y si los va a sentar o los ha de sentar en 12 tronos, ¿qué quiere decir? Que los discípulos son ¿quiénes? Los reyes. ¿Los quiénes? Los reyes. Fíjese bien. Bueno, ahora entiendo por qué, pero hace muchos años pusimos ese letrero ahí enfrente: Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hasta ahora estamos entendiendo por qué es lo que quiere decir realmente esa expresión. Porque Rey de Reyes se refiere que a Él es el rey entre muchos reyes. ¿Y cuáles son estos otros reyes? Los discípulos. ¿Qué Dios nos ha estado enseñando en los últimos tiempos? ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Hacer qué? Discípulos. Entonces los reyes son ¿qué? Discípulos. Los discípulos son reyes. Vaya a Mateo capítulo 8 versos 10 y 11. Vea lo que dice la Biblia. Jesús declaró esto. Al oírlo Jesús se maravilló, ¿ok? Porque un centurión tuvo muchísima fe y dijo a los que le seguían, dijo a los que le ¿quién? Entonces, ¿a quién le dijo? A los discípulos otra vez. Dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Bien, vayamos al 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac, Jacob. ¿En dónde? Y se sentarán con ellos en el reino, que son reyes. ¿Qué son? Reyes, efectivamente. Entonces, cuando la Biblia está hablando de reyes, fíjese bien, está hablando de discípulos, personas que fueron discipuladas, que siguieron a un maestro, que verdaderamente comenzaron a vivir una vida disciplinada. ¿Ok? De eso está hablando. Esos estarán en el reino de los cielos. Le llevo a Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Vean lo que dice la Biblia, por favor. Y vi tronos. Si hay tronos, ¿qué hay? Reyes. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de ¿qué? ¿Y qué le había dicho a los discípulos? Que ellos iban a tener facultad de juzgar. Dice, esto ya está en el Apocalipsis. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fíjese bien, hubo discípulos, más bien, hubo personajes en la Biblia, ¿verdad? Que no estaban contados entre los discípulos directamente, pero también están en el reino y estarán en el reino. Dice, vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿De quién se acuerda? De Juan. ¿De quién se acuerda? De Juan el Bautista. No contado entre los discípulos, pero sí entre los reyes. Porque la Biblia dice claramente, vi las almas de los decapitados. Están incluidos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Dice, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Entonces estamos hablando de reyes, discípulos, ¿verdad? Que van a reinar con Él 1000 años. ¿Ok? El término 1000, por cierto, un término, ¿verdad?, que no habla realmente de un cronos humano, sino habla precisamente de un término de tiempo, una operación del Padre. El número 1000 en la Biblia es una operación del Padre. Y acuérdese que Pedro dijo un día que 1000 años para Dios son como un día. Y un día como 1000 años. ¿Estamos entendiendo? Entonces va a ser un periodo de tiempo. La expresión nos da a entender que va a ser un periodo de tiempo largo.
largo, que solamente el Padre determinará cuándo se acaba. ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero los discípulos son los que han de reinar con Él. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Fíjese bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Por lo siguiente, escúchame. Dios muestra a través de su palabra, nos vamos otra vez a 21, 24 de Apocalipsis, ¿ok? Que para levantar el tabernáculo caído de David, Adán, fíjate bien, Él hará descender un río de revelación. Se necesita un río de revelación para poder, levantar el tabernáculo de caído de David. Con el conocimiento que tiene el pueblo cristiano ahorita, ¿verdad? De Dios, es imposible levantar ese tabernáculo. Conocemos tan poquito de Él, ¿ok? Que es imposible vencer al diablo. Es lo que quiero decirle. ¿Cuántos me están entendiendo? Si apenas hace 15 días usted y yo recibimos la enseñanza, fíjese bien, la revelación de que Goliat es el principado de la carne. Apenas hace 15 días. Ahora imagínense que con ese tamaño de revelaciones podamos vencer al enemigo. No. Necesitamos mucho más que eso para poder vencer al enemigo. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Y quiero decirle algo. Ministramos el principado de Goliat en toda la congregación, sábado, domingo, ¿verdad? Las 3 reuniones. Escúcheme, oramos por todo mundo. Muchos fueron libres. Pero cuando salimos de esas reuniones, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuántos fueron libres? Porque me interesa como padre espiritual de este pueblo saber cuántos fueron libres. El Señor me dijo, aproximadamente el 70%. Quiere decir que Goliat todavía no se ha ido por completo. ¿Ok? Ahora, escúcheme, en las 2 semanas de hace 15 días a hoy, van varias personas que he ministrado donde estando enfrente de ellos el Señor me dice, este todavía tiene a Goliat, ministralo. Y los he llamado y le digo, a ver, vamos a ministrarte. Y ha salido Goliat. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces no todos fueron libres. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Ok? Y necesitamos, si apenas con una pequeña revelación, fíjese bien, que estamos comenzando a entender. Ahora imagínese poder vencer a Satanás y realmente llevar el evangelio a todo el mundo. Necesitamos un río de revelación, es lo que quiero decirle. ¿Necesitamos qué? Un río de revelación. Eso necesitamos. Necesitamos un entendimiento mucho mayor que lo que hemos entendido hasta hoy como pueblo de Dios. ¿Cuántos comprenden eso? Pero el camino va bien. ¿Por qué? Porque cada día yo veo más personas que están buscando y buscando y buscando y buscando la palabra. ¿Cuántos entienden? Y entre más busquemos la palabra, entonces Dios nos va a revelar cada vez más. ¿Entienden todos? Y el río de revelación va a ser posible. ¿Están ahí? Bien. Versículo 25, ¿qué dice ahí? Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 26, vea esto. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Le recuerdo algo. Mi casa, casa de oración, será llamada para las naciones. Y vosotros, le dijo a los que estaban, ¿verdad?, en la autoridad religiosa de aquel tiempo, las habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, escúcheme, se necesita hacer un giro completo en esto, de cuevas de ladrones a casa de oración, para poder que estas casas de oración para las naciones lleven su gloria y honor a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque si no son transformadas las casas, o sea, nosotros, los tabernáculos, y que en lugar de que seamos cuevas de ladrones, nos convirtamos en verdaderas casas de oración para las naciones, entonces fíjese bien, ese tabernáculo de David nunca se va a poder levantar. Pero yo quiero decirle algo, Dios lo va a hacer, su palabra dice. ¿Cuántos están pendientes de esto? Su palabra lo dice. Y escúcheme,
yo le puedo estar explicando a usted esto o enseñando a usted esto, pero si usted no quiere ir con el fluir de Dios, yo le digo, mi hermano, con mucho pesar, Dios se va a ir por otro lado. Dios lo va a omitir a usted porque Él va a hacer lo que Él dijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Con mucho dolor de su corazón, pero Él va a decir, pues tú no quieres, pues yo escojo a otro. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Porque Dios lo va a hacer, simplemente. Entonces, Dios le está enseñando a usted esto, a mí esto, y Él está esperando que nosotros reaccionemos y digamos, yo quiero, Señor, convertirme en esa casa de oración para las naciones. ¿Estamos entendiendo? Yo quiero, yo te creo y yo quiero. ¿Ok? Y entonces Dios va a comenzar a hacer maravillas, realmente, maravillas. ¿Ok? Ahora fíjese bien, dice que los reyes llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Quiénes son los reyes otra vez? Ok, ¿qué van a llevarla? ¿A dónde allá? ¿A la Nueva Jerusalén? Sí, ¿van a llevar qué cosa? Ah, exacto. La gloria y la honra de las naciones a ella. Traduzca gloria por fuerza. Traduzca gloria por fuerza. ¿Ok? Vayamos a Proverbios 24, 29 creo que es. Proverbios 24, 29. No, me equivoqué. Déjeme ir a mis apuntes. 20, 29. Estaba cerca, pero no le di. Proverbios 20, 29. ¿Qué dice la Biblia? La gloria de los jóvenes es su ¿qué? A ver, la gloria de los jóvenes es su ¿qué? Fuerza. Mire, quiero decirle un pequeño detalle que es muy importante. Cuando en la Biblia usted encuentre esa palabrita pequeñísima que dice, que se llama, que se escribe, es, póngale mucha atención. ¿Ok? Porque eso es una definición. ¿Es una qué? Sí, ahí usted va a encontrar, con esa palabrita que aparezca, es, va a encontrar una clave para entender muchas cosas. ¿Ok? Si la Biblia dice, tal cosa es esto, entonces usted está encontrando en realidad una fórmula. Una fórmula para entender muchos otros pasajes en la Biblia. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos, creo que ya lo estaban mencionando, Proverbios 6, 23. ¿Qué dice? Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es, entonces ahí hay dos fórmulas. ¿Cuáles son las dos fórmulas? Mandamiento igual a ¿qué? Lámpara. Enseñanza igual a ¿qué? Luz. Póngale mucha atención, es más, grábeselos de memoria. Cuando usted vea esas palabritas, grábeselas de memoria porque son clave para entender muchas cosas en la Biblia. ¿Ok? Le está dando una fórmula, la palabra misma. Nos está dando una fórmula. ¿Ok? Porque el mandamiento es lámpara, entonces mandamiento es igual a lámpara. Y la enseñanza es ¿qué? Luz. Entonces enseñanza es igual a luz. Ahora, fíjese bien, vámonos a Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es, otra vez, a mis pies tu palabra. Y si el mandamiento es lámpara, ¿qué quiere decir esto? Mandamiento es a mis pies tu palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Entonces, cada vez que usted vea esas dos letritas que forman una palabra de una sola sílaba, le están indicando o nos están indicando una fórmula, ¿verdad? La Biblia está diciendo, esto es así. Y ya no hay vuelta de hoja. Esto es así.
Y eso, si usted saca esa pequeña formulita, la puede utilizar en muchos pasajes de la Biblia y va a poder entender muchos pasajes de la Biblia. ¿Estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Porque, por ejemplo, si lo llevo a otro pasaje, Proverbios 20, 27. Proverbios 20, 27. No crea que nos hemos salido de tema, estamos totalmente dentro de. ¿Qué dice Proverbios 20, 27? Lámpara de Jehová, ¿qué dice? Es el espíritu del hombre. Entonces ahorita, fíjese bien, ya encontramos 3 definiciones de la palabra lámpara en la Biblia. Una, lámpara, dice, es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Lámpara, ¿verdad? El mandamiento es lámpara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo el mandamiento en mis pies, los pies significan el ministerio. ¿Qué quiere decir? Que la palabra va a guiar ¿qué cosa? Mi ministerio. ¿Cuánto estamos entendiendo? A ver, ¿me entendieron o no? Que la palabra va a ir guiando ¿qué cosa? Mi ministerio. Ahora, este versículo dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Quiere decir que, ¿dónde está su espíritu? ¿Lo trajo hoy? Ah, bueno, qué bueno. ¿Dónde está su espíritu? El centro, el corazón de su espíritu. Pues aquí dice lo siguiente, lámpara de Jehová es esto. Y si esto es lámpara de Jehová, fíjese bien lo que le voy a decir. Escúcheme y por favor ponga todo, me voy a ir a subir allá arriba porque si no, no van a alcanzar a ver todos. Escúcheme, si esto es el espíritu, o aquí está el espíritu del hombre, y si la Biblia dice lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, ¿y qué es la lámpara? El mandamiento. ¿Qué es la lámpara? O la palabra. Entonces, ¿dónde está la palabra? ¿En dónde está la palabra? En el espíritu. ¿En dónde está la palabra? Sí, eso significa que cuando Dios creó a nuestros espíritus, puso su lámpara ahí, puso su palabra ahí. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, esto es esencial para poder llegar a comprender, escúchame, cómo Dios va a levantar ese río de revelación. Porque el río de revelación, ¿de dónde cree que va a salir? Del Espíritu, Angélica, muy bien. ¿De dónde va a salir? Del Espíritu. O sea, tiene que salir de aquí. ¿Y eso cómo va a ser? Mientras usted y yo meditamos y meditamos más la palabra, entonces la revelación va a comenzar a surgir y 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 a surgir. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y lo que al principio pareciera ser apenas un destellito de algo, con el tiempo y con el ejercicio, escúcheme, va a ser un río. ¿Va a ser un qué? Fíjese bien lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. 4:14 de Juan. Empieza desde el 12, pero el 14 es el que más nos interesa. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá ¿qué cosa? Sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él. ¿En quién? ¿Qué le indica a usted eso? Será en él, dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. Será en él, adentro de él. ¿Cuánto estamos entendiendo? Sí. El agua que él nos da, dice, será adentro de él una fuente que salte, ¿qué? Para vida eterna. Entonces quiere decir que la fuente está aquí adentro. Pero en muchísimos casos todavía está inutilizada. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora quiero decirle algo. ¿Por qué está inutilizada? Porque no hemos entendido muchas cosas que Dios quiere para nosotros en la palabra. ¿Estamos comprendiendo? Esa es una razón. Otra razón, también muy importante, es porque, fíjese bien, no quiero faltarle al respeto, pero eso es lo que la Biblia dice. Nuestro cuerpo todavía es una cueva de ladrones en muchos casos. Ups. No es una falta de respeto. Así Jesús dijo que las casas se habían convertido en ¿qué?
cuevas de ladrones. ¿Qué quiere decir? Que hay un montón de espíritus adentro de nosotros que nos impiden buscar la palabra. ¿Que nos qué? Impiden buscar la palabra. ¿Ok? ¿Está ahí? A ver, ¿está ahí? Sí. Y fíjese bien, unos son, escúcheme lo que le voy a decir, unos son, por eso le digo que es una verdadera tarea, una verdadera batalla, una verdadera guerra, poder alcanzar a levantar el tabernáculo de David. Porque unos son traídos por nosotros mismos, pero otros son enviados por Satanás para que usted y yo no levantemos el tabernáculo. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Vi por aquí a Felipe, me voy a pasar por allá, porque esto ya lo comenté, se me hace que el domingo anterior, pero levántate, Felipe, y ven al pasillo, por favor, rápido. Felipe es un miembro en Mochicawi y ellos están comenzando a meditar la palabra allá. Están comenzando a recibir lecciones que aquí son rudimentos ahora, en lugar de vida abundante. ¿Ok? Y Felipe tuvo un sueño. Curiosamente en el campamento, fíjese bien, Dios puso en mi corazón ir a ministrarlo allá dentro de toda la bola que estábamos debajo del tejabán de la cancha del campamento, ¿se acuerda? Y Dios me dijo, ve y ministralo. Yo fui y lo ministré, ¿verdad? Y dentro de la ministración Dios me dio una palabra y me dijo que Él le iba a comenzar a dar muchas cosas sobrenaturales muy pronto. A la semana Él tuvo un sueño. ¿Cómo fue el sueño? Muy rápido. Pues el sueño que tuve fue que me mostró espíritus inmundos. ¿Se puede decir el nombre? ¿No? Sí, ya lo dije. Bueno, ese espíritu me lo mostró, que se llama Atítilos, que estaba atormentando aquí a la iglesia y a la célula y al pueblo de Mochicawi. Amén. Ok, él tuvo una guerra una noche entera sin dormir. Y en la noche un nombre resonaba una y otra vez, Atítilos, Atítilos. Como 10 días después él viene y me dice, porque yo no estaba aquí, y me dice, pastor, soñé esto. El Señor me dice a mí, es un espíritu. Entonces yo le dije, el miércoles nos vemos en Mochicawi, allá vamos a hablar y me dices todos los detalles y todo eso. Y ya fui, y cuando fuimos él me dijo todos los detalles. Y entonces Dios nos revela, fíjese bien, que Atítilos es un espíritu enviado por Satanás para hacer esto. Le voy a decir lo que hace. Yo le explico a usted, cualquier maestro viene y le explica a usted y le enseña la palabra y a usted le queda clarísimo todo y se va a su casa y la operación de Atítulos es confundir todo lo que le fue enseñado y trastocarlo. ¿Cuándo el pueblo de Dios va a poder entender más? ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? El día que él me dice eso, y yo pensé que eso nada más estaba pasando en Mochicawi, pero él me dijo, no, pastor, en el sueño yo veía a la iglesia y a Mochicawi también. Entonces ese espíritu estaba sobre toda la iglesia, trastocando, fíjese bien, ¿ok? Y confundiendo, aun cuando el pueblo de Dios ya había sido enseñado y además había entendido las cosas, aparentemente entendido. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, fíjese bien, comenzamos a orar contra eso y lo echamos de la vida de la iglesia y de la vida del grupo de Mochicawi. ¿Cuántos entienden? Ahora, con esto le estoy queriendo decir que no nomás es lo que nosotros hayamos cachado, sino también todo lo que el enemigo levanta contra el pueblo de Dios. Ahora, si no fuera por la revelación del Padre, ¿cómo estuvieras? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos le pueden dar un aplauso a nuestro Dios? El asunto es, fíjese bien, que Dios quiere levantar ese tabernáculo y está súper interesado en levantarlo.
Pero el pueblo de Dios tiene que entender la palabra, tiene que buscar y entender la palabra. Porque es la única manera de vencer al enemigo. ¿Me está comprendiendo? Y para ello, fíjese bien, necesita buscar la palabra, porque la palabra está en nuestro espíritu y va a comenzar a ser revelada. ¿Va a comenzar a ser qué? Sí. Y Dios, fíjese bien, estábamos en 21, 26 creo, de Apocalipsis. 21, 26 de Apocalipsis, y el 26 decía, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ahí fue donde agarramos, ¿verdad?, un sesgo y dimos un sesgo. No me pongas el 27 todavía, Marcos, 26. Porque dice que los reyes llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. En ese momento fue cuando le dije que la gloria es igual a fuerza. Que la gloria es igual a ¿qué? A fuerza. ¿Por qué? Porque Proverbios 20, 29 nos dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces traduzca gloria como ¿qué? Como fuerza. Traduzca gloria como ¿qué? Fuerza. Entonces, fíjese bien, si nosotros volvemos a Apocalipsis 21, 26, vamos a poder describir aquí, y llevarán la fuerza y la honra de las naciones, ¿a quién? A ella. ¿Llevarán qué cosa? La fuerza y la honra de las naciones, ¿a quién? ¿Quién es ella? Otra vez, la Nueva Jerusalén. Ahora, muy bien. Ahora, fíjese bien. En este momento lo llevo a Proverbios 31, 25. Para que veas esto, Juan Manuel. A partir del verso 10, ¿de quién se habla en Proverbios 31? ¿Quién sabe? De la mujer virtuosa. ¿Quién es la mujer virtuosa? Hay 3 mujeres descritas en el libro de Proverbios: la mujer extraña, la mujer ajena y la mujer virtuosa. En el 31:10 comienza a hablar de la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa, fíjese bien lo que dice el 31:25. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima, pero estamos en el 25, quiero por favor. Dice así, fuerza y honor son su ¿qué? Fuerza y honor son su ¿qué? ¿Cuál es la vestidura de la mujer virtuosa? ¿Y qué es lo que los reyes de las naciones van a llevar a ¿cómo se llama? A la Nueva Jerusalén. Fuerza y honra, dice. Que es lo mismo que fuerza y honor. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos entendieron eso? Fuerza y honor, o gloria y honra, o fuerza y honra, es lo mismo. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién va a llevar esa gloria y honor? ¿Quién va a llevar esa fuerza y honor a la Nueva Jerusalén? La mujer virtuosa. ¿Quién? ¿Y quién es la mujer virtuosa? La iglesia de los escogidos. ¿La quién? Sí, esa es la que va a llevar fuerza y honor a la Nueva Jerusalén. La iglesia conformada por discípulos. Esa es la que va a llevar gloria y honor de las naciones a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, si lo está entendiendo, por favor, denle un aplauso a nuestro rey. Cuando una iglesia tiene fuerza y honor, cuando una iglesia tiene la gloria y la honra, entonces se puede reír de lo porvenir. ¿En qué sentido? En que sabe que toda la gloria de Dios y la fuerza de Dios están con ella. ¿Qué puede hacer el enemigo si la gloria de Dios está con ella? Si lo entiende, denle un aplauso al rey, por favor. Cosa que levante el enemigo, cosa que el Padre le va a revelar a su iglesia.
¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo, el esfuerzo que la iglesia debe de hacer? No separarse de la palabra nunca. ¿Cuántos me están escuchando? Nunca separarse de la palabra. El día que se separa de la palabra, el Señor también le hace a un lado esa gloria. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces usted y yo no podemos dejar la palabra de Dios en ningún momento. Porque si usted y yo usamos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios, buscamos la palabra de Dios, la fuerza y el honor, nosotros la vamos a llevar allá, pero Él es el que nos va a proteger y cuidar, fíjese bien, para reírnos inclusive de lo porvenir. No para preocuparnos y vivir estresados, sino hasta para qué, reírnos de lo porvenir. ¿Me está captando? Ahora, fíjese bien, todo eso fluye cuando se levanta en principio el ministerio apostólico y profético. Todo eso fluye cuando se levanta en principio el ministerio apostólico profético. Porque ellos son, fíjese bien, los canales iniciales, mas no principales, iniciales de que todo eso fluya a la iglesia. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, vayamos al capítulo 21-27. 21-27 de Apocalipsis. Dice, no entrará en ella ninguna cosa que. No entra en ella. ¿Quién es ella? Otra vez. La Nueva Jerusalén. ¿Qué no va a entrar en ella? Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, que si alguien vive una vida de mentira o si alguien vive en la mentira, ¿podrá entrar a ella? Si alguien vive en error, ¿podrá entrar a ella? No, absolutamente no. Y si dice la Biblia que no entrará en ella algo que haga abominación y mentira, significa que solamente los que andan en un camino de verdad entran a ella. ¿Estamos entendiendo? Capítulo 22, verso 1. Se termina el 21, empieza el 22, y el 22 dice así, por favor. Ay, la pluma está. 22:1, hijos. Dice el 22:1. Después me mostró que un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes ¿qué? Su fruto. Esto lo mencionábamos en Figlos. Significa, fíjese bien, que aquel que está en el río, ¿ok? Y junto al árbol de vida, siempre produce frutos, todos los meses del año. 12 frutos, dice. Un fruto por cada mes, ¿ok? Finalmente, después del punto y coma, dice, y las hojas del árbol eran ¿para qué? Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Les recuerdo otra vez en Marcos, en Lucas, en Juan, pero hemos tomado el pasaje de Marcos, capítulo 11, verso 17. Mi casa, casa de oración será llamada para las. Y vea, el río de revelación que produjo. ¿Qué produjo el río de revelación? 22:2 de Apocalipsis. ¿Sanidad a quién? A las naciones. 22:2. ¿Qué produjo el árbol? ¿Sanidad a quién? Entonces, ¿para qué está destinada una casa de oración, verdad? Que lleve su palabra a las naciones. ¿Para traer qué cosa?
Sanidad a las naciones. ¿Cuál es el propósito de Dios con todo esto? ¿No dice la palabra claramente que el tabernáculo que está caído de David hará de llevarse al resto de las naciones? Para que el resto de los hombres conozca al Señor, busque al Señor, perdón. Entonces se tiene que levantar ese río de revelación. Porque el río de revelación es el que le va a traer el entendimiento y el conocimiento a sus discípulos para llevar esta sanidad a las naciones. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Ok? Muy bien, ahora fíjese bien, esto también lo podemos ver en el Génesis. Capítulo 2, verso 10 de Génesis. Y le recuerdo una cosa, quien quiera entender el Génesis, tendrá que entender el Apocalipsis. Quien quiera entender el Apocalipsis, tendrá que entender el Génesis. ¿Ok? Porque Él es el primero y Él es el ¿qué? Postrero. Si de alguna manera hemos de ver cómo han de suceder las cosas al fin, vayamos a ver cómo sucedieron al principio. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Ahora dice, y salía de Edén un río para regar al huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Escúchame, 4 brazos de un río. Acuérdese que Dios utiliza siempre ¿qué cosa? Cuadraturas. El río de revelación que se ve en Apocalipsis, desde el Génesis está descrito como una cuadratura. Escúcheme, 4 brazos. Primer brazo, 11 y 12. Dice la Biblia así, por favor, 11 y 12. No, 2, 11 y 2, 12. Estábamos en el 10, Marco, no te me pierdas. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila donde hay oro. La semana pasada estábamos hablando de eso. Verso 12, por favor. El oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. Verso 13, segundo río, segundo brazo. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Tercer río, 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El cuarto río es el ¿qué? Éufrates. La palabra Éufrates quiere decir, fíjese bien, abrirse paso, correr. Abrirse paso, correr. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del gran río que sale del trono donde está el Cordero y el Padre, fíjese bien, hay un brazo exclusivo, un brazo de revelación, ¿ok? Que va a llegar precisamente al pueblo de Dios para que la palabra corra. Para que la palabra ¿qué? Corra. Y escúcheme, esto es lo que el Señor está comenzando a hacer. La palabra va a comenzar a correr. ¿Va a comenzar a qué? A correr, efectivamente. Va a comenzar a correr. Ahora, esto tiene una relación con lo de la cueva de ladrones en este sentido, que dice Hebreos 12:1. Fíjese lo que dice la Biblia en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de, ¿qué dice? De todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué? ¿Y qué? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos que por delante. Entonces, escúcheme. Observe en este momento, por favor, medite y reflexione lo que le estoy diciendo. En el sentido de que la cueva de ladrones se tiene que hacer una ¿qué? Casa de oración ¿para quién? Para las naciones. Otra vez repito, la cueva de ladrones se tiene que hacer una casa de oración ¿para qué? Para las naciones. ¿Ok? Este verso dice, para poder correr hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Estamos entendiendo? Si no, no vamos a poder ¿qué? Correr. ¿De qué manera podría llegar la palabra de Dios a las naciones? Sino corriendo. O sea, que la palabra comience a fluir. El entendimiento y conocimiento de la palabra comience a ¿qué? A fluir.
¿Estamos comprendiendo? Pero para poder que el entendimiento y conocimiento de la palabra fluya, escúcheme, se necesita que primero nos despojemos de todo peso y del pecado que ¿qué? Que nos asedia. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Sí. Necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, primera etapa antes de que la palabra corra, ¿cuál es? Las cuevas de ladrones tienen que dejar de serlo. O sea, tenemos que echar para afuera todo lo que nos estorba. ¿Cuánto estamos entendiendo? Tenemos que echar para afuera todo lo que nos estorba. Los veo distraídones, ¿no? Tenemos que echar para afuera todo lo que nos estorba. Para que esta casa sea verdaderamente una casa ¿de qué? De oración. Porque por mucho tiempo ha sido una cueva de ladrones. ¿Lo está entendiendo? A ver, ¿lo está entendiendo? Denle un aplauso al Rey, por favor. Por eso es que Dios quiere liberar a su pueblo. Cuando habla de peso y pecado, le recuerdo, peso significa espíritus. Peso significa ¿qué? Espíritus. Dice que Jehová pesa los espíritus. Entonces los espíritus ¿qué? Pesan, tienen un peso. Y entonces necesitamos deshacernos de todo eso. ¿Ok? Y aquí llega un punto muy importante. Porque yo le pregunto a usted, ¿cuánto interés tiene usted en saber todo lo que hay en su vida? Todos los espíritus que hay en su vida, todas las iniquidades que hay en su vida, y que se vayan realmente de su vida. Pues nomás me dice amén. Por ejemplo, tengo una lista de personas que nos están buscando para ser ministrados, pero si yo le digo, uy, no puedo con todos, yo quiero decirle algo, la lista no llega ni a 20, y aquí hay 2,000 gentes. ¿Dónde están los interesados? Esa es mi pregunta. ¿Dónde están los interesados? Usted me dice amén aquí, no me ha buscado para ver qué podemos hacer por usted. ¿Por qué me dice amén? Sin embargo, veo a uno de esos 20, pastor, ¿cuándo? Pastor, ¿cuándo? Pastor, ¿cuándo? Híjole, no sé qué va a pasar, espero que la semana que viene no caigan toda la luz de solicitudes. Pero eso mostraría delante de nuestro Dios, aunque yo no pudiera, que realmente tenemos un interés por ser una casa de oración. ¿Cuántos me están comprendiendo? Eso mostraría delante de Dios que verdaderamente tenemos un interés por sacar la cueva de ladrones y convertirnos en una ¿qué? Casa de oración. Pero si usted no está buscando eso, entonces usted no está entendiendo la palabra. Usted no está entendiendo lo que Dios quiere. Dice amén, pero no más. Porque no está tomando ninguna acción para que eso suceda. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Hay un ministerio, gracias a Dios, que se han levantado, pero aunque tengamos mucha chamba, hay una iglesia grandísima, ¿ok? Que debería estar buscando cómo ser libre todo el tiempo, porque el Padre dice que ha de ser una casa de oración y lo dijo a través de su Hijo. ¿Cuánto estamos entendiendo? A muchos les avergüenza,
Yo le pregunto a usted, el día que surja la enfermedad que sus abuelos o sus bisabuelos le heredaron, ¿le va a salir la vergüenza? ¿Le va a dar vergüenza decirle al médico que está enfermo? ¿Que ya surgió el cáncer ese? ¿Que ya surgió la diabetes esa? ¿O va a seguir con la vergüenza y se va a quedar en su casa? ¿Verdad que no? ¿Verdad que va a ir corriendo con el médico? Entonces, ¿por qué vergüenza? ¿Por qué no se pone a buscar desde ahorita qué hay en mi vida que pueda destruir mi vida más adelante, que ni siquiera yo sé? ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, le hago una pregunta. Más bien, la pregunta es ya no una pregunta, sino inclusive una petición. Si la Biblia dice, fíjese bien, que no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la iglesia debería de estar orando porque se levanten cada día más y más y más, ¿qué? Exactamente. Le hago una pregunta, ¿cuántos han orado porque Dios levante más profetas en esta congregación? ¿Cuántos han orado por eso? Si usted quiere saber qué hay en su vida, en sus iniquidades, eso lo puede revelar. No es la única manera, le advierto, no es la única manera, pero es una manera en que Dios lo va a hacer, y muy fuerte. Se lo va a revelar a un profeta. ¿Cómo se lo puede revelar a usted mismo en un sueño? ¿Me está escuchando? Pero si tenemos más y más profetas, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a revelar más y más cosas. ¿Cuántos entendemos aquí? A ver, ¿cuántos entendemos aquí? A ver, ¿cuántos entendemos aquí? Mire, hay personas aquí que tienen problemas de enfermedad y nosotros ahorita estamos haciendo una investigación de usted, no digo de todos, pero sí de usted, de los que yo me he dado cuenta, para que el Señor nos revele qué son los espíritus que le están causando a ustedes esa enfermedad. Y créame, tengo expedientes en la oficina, escribiendo día tras día, fulanito hay tal espíritu, fulanito hay tal espíritu, fulanito hay tal espíritu. El día que usted llega a la oficina, no se asombre de que yo ya tenga una lista. ¿Por qué? Porque el Señor nos está revelando. Si a usted no le interesa, a mí sí me interesa. Créame. Porque de lo que yo me he dado cuenta, le pregunto, Señor, ¿por qué fulanito tiene esto? El Señor me dice, es un espíritu. Entonces yo le voy y le pregunto al profeta, a ver, el Señor te va a decir qué espíritu tiene tal persona. El Señor nos lo dice y por lo pronto lo apuntamos. ¿Cuánto estamos entendiendo? A ver, ¿lo está entendiendo? Por lo pronto lo apuntamos. Porque va a venir el día, estoy seguro que usted va a llegar a la oficina, porque el Señor nunca revela algo sin tener un propósito. ¿Lo está comprendiendo? Si Él lo revela, es porque lo quiere echar de usted. No va a guardar, no va a tener ahí algo, ¿verdad? Simplemente para archivarlo y que se quede archivado por la eternidad. Él lo que quiere es que usted sea libre. ¿Que usted sea qué? Libre. Eso es lo que quiere. Porque Él quiere levantar el tabernáculo que está ¿qué? Caído. ¿Me está entendiendo? ¿En verdad? Ahora, fíjese bien. Le llevo, para terminar este mensaje, a Juan capítulo 2, verso 13. Juan capítulo 2, verso 13. ¿Qué dice la Biblia? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? Subió Jesús a Jerusalén. Dice el 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. De eso estuvimos hablando la semana anterior, acuérdense. ¿Ok? Ahora, dice el verso 15.
Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, ¿y qué? Y volcó las mesas. ¿Ok? Muy bien. 16. Y dijo a los que vendían palomas, ¿qué les dijo? Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, ¿qué? Casa de mercado. Jesús estaba sumamente enojado. ¿Estaba qué? ¿Sumamente qué? La semana pasada yo le compartí a usted y le enseñaba esto. ¿Jesús pecó algún día? ¿Y si estaba enojado en el templo, era pecado? Entonces, ¿por qué a veces usted y yo juzgamos a personas que cuando tienen un celo santo de Dios y pensamos que están enojados y creemos hasta que están pecando? ¿Sabía usted que en el Espíritu también hay sentimientos? ¿Sabía usted que en el Espíritu también hay sentimientos? Cuando un hombre o una mujer de Dios se enoja porque algo está mal, y con razón lo dice, que efectivamente está mal, no está pecando, mi hermano. A eso se le llama celo de Dios. ¿Se le llama qué? Celo de Dios. Es un sentimiento. Y yo quiero decirle que así como el alma tiene sentimientos, también el espíritu tiene sentimientos. También el espíritu tiene sentimientos. Veamos lo siguiente. ¿Estábamos en qué verso? (17) ¿Qué dice? Entonces se acordaron de sus, fíjese bien, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito ¿qué? El celo de tu casa me consume. ¿A quién se lo reveló primero? A un profeta, porque ya estaba ¿qué? Escrito. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y entonces escúchame, 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, los judíos ahora, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? 19. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa fue la señal que él les dijo, que les mostraba en ese momento. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, siguiente verso, 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Del tabernáculo. ¿De qué estaba hablando? Del tabernáculo. Estaba hablando que el templo de su cuerpo se podía destruir y se podía levantar ¿en cuánto tiempo? En 3 días. Pero los judíos que no entendían, no tenían ningún entendimiento de la palabra, pero solamente vivían en la letra, dijeron, por favor, este está loquísimo. 46 años con un montón de trabajadores se necesitaron para levantar este templo, uno que estaba ahí, ¿verdad? Y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. ¿Y esto qué quiere decir? Que estaban hablando de 2 mundos completamente diferentes. Jesús estaba hablando de algo netamente espiritual y ellos estaban hablando de algo netamente carnal, físico, natural. ¿Cuántos estaban entendiendo? Y Jesús dijo claramente, fíjese bien lo que le voy a decir, si hay celo de Dios,
en 3 días se levanta. Pero como no hay celo de Dios, se tarda años y años y años en levantarse. Pero si hubiera celo de Dios, en 3 días se levantaría un templo. ¿Qué queremos decir con esto? Ahorita yo le hice la pregunta: ¿cuántos están interesados en conocer las iniquidades que Dios les ha? Bueno, que Dios les ha. Las iniquidades que hay dentro de su vida. Mi hermano, ¿sabe qué necesitamos? Celo de Dios. Porque en realidad no lo tenemos. Si hubiera celo de Dios, andaríamos detrás de Dios así de las faldas y diciéndonos: Señor, ¿qué más hay en mi vida? Sácalo de mi vida. ¿Cuántos están entendiendo? Pero no hay celo de Dios. ¿Qué es el celo de Dios? Tengo una definición ahí en la pantalla. Celo de Dios es esto: es un sentir del Espíritu, o sea, del Señor, ante una acción de deshonra o ver algo que fue hecho recto siendo vituperado. Tal sentir lleva a una acción de cambio. Este sentir va antes de la ira. Eso es celo de Dios. Es un sentir del Espíritu, o sea, del Señor, ante una acción de deshonra o ver algo que fue hecho recto siendo vituperado. Tal sentir lleva a una acción de cambio. Ese sentir va antes de la ira. ¿Qué quiere decir esto? Es un sentir del Espíritu. Escúchame, quien está construyendo una vida en el Espíritu, llega un momento donde el celo de Dios aparece en su vida. Y entonces cuando aparece el celo de Dios, dice: este cuerpo se tiene que convertir en una casa de oración. Ya no puede seguir siendo una cueva de ladrones. Este cuerpo fue destinado a ser una casa de oración para las naciones. Este cuerpo ya no puede seguir así como un lugar donde habiten los espíritus inmundos, donde habiten las iniquidades que traemos de nuestros antepasados. Ya no puede ser así. Y entonces entra el celo. Y el celo dice: tenemos que acabar con todo eso. Tenemos que acabar con todo eso. No es posible que Satanás haya convertido esto en una cueva de ladrones cuando Dios la quiere utilizar como una casa de oración para las naciones. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es el celo de Dios. Entonces los discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Quiere decir que en ese momento les entró el entendimiento. Y Jesús estaba hablando ahí con los que recientemente les había volcado las mesas. Y en ese momento ellos captaron, se refería a esto: a que se necesita un celo por esta casa de Dios. ¿Cuántos entienden? A que se necesita un celo por cuidar esta casa. ¿Por qué? Sí, se necesita un celo, mi hermano. Y quiero decirle algo: el hombre que teme a Dios, la mujer que teme a Dios, cuida la casa. El hombre que teme a Dios, cuida la casa. ¿Qué hace? Desde aspectos tan sencillos como el comer bien para estar sano, como de aspectos también tan importantes de no mezclarse para nada con el pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero se cuida la casa, porque este es el templo del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Rey, por favor. ¿Sabe? Esta noche Dios quiere poner celo en muchos de ustedes. Esta noche el Señor quiere poner celo en muchos de ustedes. Claro,
lo pondrá en aquel que realmente está interesado en cuidar la casa. Porque Él conoce los corazones. Él pesa los espíritus. Le repito, usted y yo ya no podemos seguir igual. Si usted está entendiendo que es el tabernáculo de David y que está caído, y que en lugar de que ese tabernáculo sea una casa de oración para las naciones, y por lo pronto está siendo una cueva de ladrones, usted y yo necesitamos levantarnos con ese celo de Dios y decir: se acabó esto, se acabó esto, definitivamente se acabó. No seré más el mismo, no seré más la misma. No seré esa persona que está apática y que pasan los días y las semanas y no hace nada ni siquiera por sí mismo, menos por el reino. ¿Cuántos me están entendiendo? Hace unos días Dios me reveló una iniquidad en mi nieto. Y tiene 4 años. Pero Dios me reveló una iniquidad en él. Y me dijo: esa iniquidad viene de tu lado, de ti. Mi hermano, no estaba a gusto hasta que oré por él. Y en esta semana, un día ellos estaban en mi casa y yo estaba arriba meditando la palabra, y en eso Dios me recuerda: no has orado por tu nieto. Y esa iniquidad constituía un peligro para él. Y me bajé corriendo y le dije: Jael, no hemos orado por nuestro nieto. En este momento vamos a orar. Le dije: hijo, ven para acá. Y lo abracé y se quedó quietecito, quietecito. Es súper inquieto, pero se quedó quietecito. Le dije: voy a orar por ti. Y ahorita vamos a echar una iniquidad que, si te ocurriera, te destruiría la vida. Y no quiero que te la destruya. Y entonces comencé a orar por él y le liberamos en ese momento. El celo de la casa nos consume. Ese celo va a caer esta noche sobre esta congregación. No solo por usted, sino por los que vienen detrás de usted. Porque Dios piensa levantar generaciones totalmente diferentes, mi hermano. Si nos está cambiando a nosotros, va a ser todavía cosas mejores con los que siguen. ¿Cuántos me están entendiendo? Cosas mejores va a ser, y más grandes va a ser con ellos. ¿Lo está entendiendo? Cierre sus ojos, por favor. Papá, hay personas aquí, antes de hacer un llamado a toda la congregación, hay personas aquí que estoy seguro
ya no quieren vivir de la misma manera. Hoy, en esta noche, hay algunos que vienen por primera o segunda vez y hoy Dios le está dando la oportunidad a usted que nos visita de decidir si usted quiere ser una casa para Dios o ser una casa para otros espíritus. Pero créame que usted está aquí porque Dios quiere convertirla en una casa para Él. Ese fue el diseño por el cual usted fue traído a esta tierra, para convertirse en una habitación pura, santa, agradable para el Señor. Y así como veíamos en unos pasajes, el Señor Jesús dijo que en 3 días Él había de reedificar el templo, que Él era el templo. Y fue lo que pasó. Dios entregó la vida de su único Hijo, de Jesús, en una cruz para morir ahí. Pero lo más glorioso es que después de 3 días Él resucitó y ahora Él está vivo por usted, por mí, para limpiarlo, para lavarlo, para perdonarlo. Pero la decisión está en usted. Nuestro deseo es que usted pueda decirle al Señor: ayúdame, Señor, ya no quiero vivir así. Ayúdame, Señor, limpia esta casa. Estoy arrepentido de haber hecho de este cuerpo, de este tiempo, una cueva y no una habitación. Usted tiene la elección de decirle: Señor, ayúdame a ser libre de la tristeza, del cansancio, de la enfermedad. Y si usted quiere aprovechar ese llamado que Dios le está dando hoy, si usted quiere que Dios lo sane, si usted quiere que Dios lo perdone de sus ofensas, lo vamos a ayudar. Levante su mano ahí donde está. Si usted nos está visitando y quiere que Dios lo ayude, que nosotros lo vamos a guiar. Esta es la oportunidad en que usted se ha de convertir en una casa para Dios. Esta es la oportunidad que Dios no lo va a hacer una mejor persona, sino lo va a hacer una nueva persona. Dios le va a dar la oportunidad de que usted vuelva a comenzar. Y aún más, póngase de pie ahí donde está, porque queremos ayudarlo. No le dé vergüenza. Si usted levantó su mano, póngase de pie, no se avergüence, porque usted le está diciendo a Dios: estoy dispuesto y estoy arrepentido y necesito de tu ayuda. Y si usted levantó su mano y está de pie, vamos a hacer una oración donde usted le va a pedir perdón a Dios y usted le va a decir a Dios que está arrepentido y que lo sane. Y toda la iglesia los acompañamos y le decimos: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, estoy arrepentido de haber pecado contra ti, de haber hecho esta vida que te pertenece una cueva. Pero hoy te pido que hagas de mí una casa para ti, una casa limpia, una casa pura, una casa agradable, donde tú quieras habitar. Te pido que el poder de la sangre de tu Hijo Jesús me lave, me limpie y me haga nuevo. Trae paz a mi vida, purifica mi cuerpo, purifica mi corazón y purifica mi mente. Y a partir de hoy, Señor, enséñame a construir contigo una casa conforme a tu voluntad. Y dígale por último: gracias por la cruz.
Gracias por tu Hijo. Gracias por morir por mí. Y gracias por resucitar. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Los que están alrededor de ellos se podrían poner en pie y darle un abrazo a estas personas. ¿Usted tiene a alguien ahí cerquita? ¿Usted vio que alguien se puso de pie? Y le abrió el corazón a Jesús. Dele un abrazo. ¿Me pueden poner por favor Juan 2:18? Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por 3 semanas hemos estado hablando de levantar el tabernáculo de David. Hay algo que es necesario que descienda sobre nosotros para que se levante este tabernáculo. El celo de Dios. El celo de Dios. Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24. Fíjese en ese verso. Porque Jehová tu Dios es fuego que. ¿Qué entendieron los discípulos en aquel día? Que nuestro Dios es celoso. ¿Qué entendieron los discípulos en aquel día? Aquella palabra que decía: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Qué dice esta palabra? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro. Ahí donde está, comience a hablar con el Señor. Si usted ha entendido este mensaje o esta plática, ¿por qué no comienza a orar y decirle: Señor, límpiame, haz descender ese fuego consumidor sobre mi vida, que consuma
todo lo que hay en mí. Mi amigo y mi hermano, hay tantas cosas dentro de nosotros y muchas veces nosotros nos creemos limpios. Dígale: Señor, saca a todos los ladrones, quítalos de mi vida. Haz descender ese fuego que consuma todo ladrón, todo lo que ha dañado mi vida y lo que piensa dañarlo en el futuro también. Dígale también: Señor, yo sé que mi vida ha de ser una casa de oración para las naciones, y que tú designaste mi cuerpo, mi vida, mi alma para eso. Dígaselo ahora. Dígaselo ahora. Comience a hablar y orar con Él. Comience a hablar y orar con Él. Entienda, ese tabernáculo que Dios le dio debe ser consumido por fuego. Y que se vaya cuanta cosa haya, porque se ha de convertir en una casa de oración. Siga orando, siga orando, siga orando. Padre, escucha nuestra oración, que una vez Jesús oró, y que la gloria que le diste a Él hoy la podamos conocer. Únenos conforme a tu plan, como en el cielo así será. Y llénanos con esa rectitud que el mundo necesita ver de tu gloria y honra. Derrama aquí, Padre Santo. Comience a pedirle perdón al Señor. Dígale: Señor, yo quiero ser una casa de oración, no más una cueva de ladrones. La iglesia necesita Límpiame, más papá, purifícame, de Dios. Echa de mí todo lo que estorba. Pueblo, humillémonos. Dígale al Señor Si esto, dígale al Señor volvemos esto. nuestro rostro a Él, Él limpiará nuestra maldad. Porque el fuego consumidor está comenzando a descender. El fuego consumidor está comenzando a descender. Nosotros tu mirada esté. El fuego consumidor está comenzando a descender. Por tu gracia vívanos. Y quédate, oh Santo Espíritu. Más, Señor. Más, Señor. Satura nuestro corazón de tu gloria y honra.
está comenzando a descender. Más, Señor. de tu Más, papá. gloria, Más fuego sobre esta congregación. Tu fuego sobre ellos, Señor. Tu fuego sobre ellos. Como consumiendo todo lo que está en ellos. Más. Más, papá. Más, papá. Más de tu fuego consumidor. Más, Señor, más. de tu gloria y honra, derrama aquí, Padre Santo, habita aquí. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Papá, Caiga el fuego, es descender sopla fuego el viento consumidor sobre esta de tu congregación. gloria, oh Dios. En todo aquel que tenga celo de ti. Caiga el fuego, sopla el viento. Haz descender fuego consumidor, Señor, en todo aquel que tenga celo de ti. Caiga el fuego, sopla el viento. Haz descender fuego consumidor en todo aquel que tenga celo de ti. Más, Señor. Fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Más, Señor. Más, Señor. Fuego sopla el viento de tu gloria, oh Dios, oh Dios. Caiga el fuego sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego sopla el viento de tu gloria, de tu gloria. Señor. Y honra. Señor, haz caer de tu fuego consumidor aquí. Haz descender ese fuego consumidor aquí. Haz descender ese fuego consumidor aquí, Señor. Padre Santo, habita aquí. La iglesia necesita más de Dios. Pueblo, humillémonos. Si volvemos nuestro rostro a Él, Él limpiará nuestra maldad. Sobre nosotros tu mirada esté. Por tu gracia vívanos y quédate, oh Santo Espíritu, satura nuestro corazón de tu gloria y honra. Derrama aquí, y Padre Santo, habita aquí. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Caiga el fuego, sopla el
tu gloria y honra. Papá, consume con tu fuego, consume con tu fuego, consume con tu fuego. Padre Santo, Aún te pido, Señor, que te lleves iniquidades de sus vidas, que raspen los huesos en ellos, saquen las iniquidades de su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que una vez Jesús oró y que la gloria que le diste a Él hoy la podamos conocer. Únelos conforme a tu plan, como en el cielo así será. Llénanos con esa rectitud que el mundo necesita ver, de tu gloria y honra. Derrama aquí, oh, Padre Santo, habita aquí. De tu gloria y honra, derrama aquí, Padre Santo, habita aquí. De tu gloria y honra, derrama aquí, Padre Santo, habita aquí. De tu gloria y honra, derrama aquí, Padre Santo, habita aquí. El fuego sopla el viento de tu gloria, oh Dios, oh Dios. Traiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Traiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios, oh Dios. Traiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Traiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Traiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Traiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Traiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Traiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, oh Dios. Traiga el fuego, sopla el viento de tu gloria, y honra, derrama aquí, Padre Santo.
descienda en este lugar con tu poder y tu gloria, Señor. Habita hoy aquí, con tu poder y tu gloria. Habita hoy aquí. Más y más, Jesús, más y más, fluye hoy. Pon el sello en el corazón. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Otra vez Deuteronomio 4:24. Iglesia, porque Jehová tu Dios, cierra tus ojos, es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Beatriz, ¿puedes ayudar? Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar a tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Al mirar a tu majestad, somos transformados a tu imagen. Al mirar a tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Levante sus manos y dígalo a Él. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y
llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Y ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Le voy a invitar a todo aquel que quiera ser lleno, aún más lleno de esa gloria, porque el Señor va a activar el celo por la casa en usted. Si usted tiene celo de su casa, de su propia vida, que es su casa, pues entonces venga al frente, porque usted le va a decir: Señor, yo quiero ese celo que consuma todo lo que hay en mí.